Hola, ¿qué tal? Vamos a leer y a comentar el Evangelio de hoy, un Evangelio de domingo, de un domingo de Pascua. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor a través de él. Dice así, está tomado de Juan 14 y dice Jesús: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y allá donde voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y esta es la palabra del Señor para hoy. Bueno, es una enseñanza que da Jesús en la última cena después del lavatorio de los pies en el Evangelio de San Juan. Y aunque estamos ya en Pascua, es decir, Jesús ha muerto y ha resucitado, aquí les habla a los discípulos haciendo ver que Él se va, porque aunque luego le verán resucitado, ya no van a convivir con Él de forma cotidiana. Verán que está vivo, pero serán unas cuantas apariciones las que tengan en las que Él se presenta vivo, les da una serie de instrucciones y se va al cielo y les envía el Espíritu Santo. Y aquí Juan ya nos está hablando de eso, nos está hablando de que Él se va a ir al Padre. Es una parte muy teológica esta. Por cierto, quien lea el Evangelio todos los días verá que dos trocitos de este Evangelio entero dividido en dos trozos, ya lo hemos leído los días pasados y lo hemos comentado, pero es que tiene mucho que comentar. De hecho, si nos quedamos con solo una pequeña cosa, que es precisamente lo que voy a hacer yo hoy, quedarme con una pequeña cosa, podemos comentar muchísimo. A ver, aquí se nos está diciendo que Jesús va al cielo, que nos va a preparar sitio, es decir, que nos habla de que nosotros vamos a ir al cielo si estamos unidos a Él, de que está consolando a sus discípulos, es decir, cuando le van a matar a Él. Jesús sabe lo duro que va a ser eso para sus discípulos y se pone Él a consolarles, a decirles: no se turbe vuestro corazón, que en otras palabras es: no os vengáis abajo, creed en Dios, creed en mí. Y luego les dice que Él y el Padre son uno. Es decir, les está hablando, luego les hablará del Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Pero vamos a centrarnos en una cosa. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me voy a centrar precisamente ahora en qué quiere decir yo soy el camino. Y además en un aspecto de yo soy el camino. Porque yo soy el camino quiere decir, en primer lugar, nadie va al Padre sino por mí, que Dios, que Jesús, es el Salvador de todos. O sea, eso de que todas las religiones, eso ya lo hemos comentado días pasados, que todas las religiones son iguales, que en todas hay una norma moral, etcétera, pues no. La salvación viene por Jesucristo. Si alguien se salva, aunque sea un musulmán, que también puede salvarse, eso lo dice la Iglesia Católica. Un musulmán podría salvarse por caminos que Dios conoce, pero si se salva es por los méritos de Cristo en la cruz. Es Cristo el que lo salva. Y es más, se salva unido a la Iglesia porque de alguna forma está asumiendo, de forma que Dios sabrá,
cómo le llega a él esa pizca de fe, de alguna forma está asumiendo el unirse a Cristo y el unirse a todo el pueblo de Dios, aunque él no lo sepa. Y el pueblo de Dios es la Iglesia. Bueno, pues eso aparte, me voy a centrar en otra cosa. ¿Qué quiere decir yo soy el camino también, no? Pues fijaos que el cristianismo no se trata de cumplir una serie de normas. Y eso lo tenían los judíos muy metido, muy incorporado a su pensamiento y a su forma de entender la religión. Y es un error. Jesús muchas veces lo muestra, curando, por ejemplo, en sábado. Es decir, no se trata tanto de cumplir todas las normas al pie de la letra, sino de hacer la voluntad de Dios. Y mirad, sí que hay, por supuesto, los mandamientos. Los 10 mandamientos Jesús no los quita, es más, les da cumplimiento. Cuando aquel joven rico le pregunta ¿qué he de hacer para heredar la vida nueva, la vida eterna? Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y luego Jesús da más mandamientos, que es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. El que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero los mandamientos no se quitan. Y fijaos, los mandamientos a veces parecen un poco negativos porque muchos están formulados en negativo. Quitando los primeros, amarás al Señor tu Dios, que además Jesús añade, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice Jesús. Fijaos la importancia que le da eso. Amar a Dios, fundamental. Luego, no tomarás el nombre de Dios en vano, ese ya es negativo. Es decir, no blasfemar, no jurar en falso, respetar el nombre de Dios. Santificar las fiestas, pues nosotros ir a misa el domingo, etc. Honrar a tu padre y a tu madre. Esos se dan en positivo, ¿no? Pero luego ya viene no matarás, no cometerás adulterio, es decir, no cometerás actos impuros, no mentirás, etc. Y nos puede parecer, bueno, pues que esto es muy negativo, todo es negativo, no harás esto, no harás lo otro. Pero si es justo al revés. Es como al principio, que el Señor les da a comer a Adán y Eva, en esta imagen todos los árboles del Edén. Todos, menos uno, solo no pueden comer de uno. ¿Qué es mejor decir no comas de este, de todos los demás haz lo que quieras, come del que quieras? O decir, mira, solo puedes comer de este. Pues es mejor decirte lo que no puedes hacer y todo lo demás eres libre. Esa es la libertad de los hijos de Dios, de que nos habla San Pablo. Es decir, el Señor nos muestra, por una parte, lo que hemos de evitar. Hemos de evitar el pecado, porque el pecado nos hace daño. El pecado no es pecado porque a Dios se le ha ocurrido está mal y esto está bien. Es pecado porque nos hace daño y hace daño a los demás. Es decir, al decirnos lo que es pecado y decirnos que no lo hagamos, el Señor lo que hace es protegernos, lo que hace es darnos libertad. Es como si tú estás en una zona amplia donde hay un precipicio y en ese precipicio pones una barandilla para que no puedas pasar. Pero que no puedas pasar es que no puedas caerte. Si tienes barandilla, tú vas a ser mucho más libre de hacer todo lo que quieras, sin temor a caerte. Que si no, pues si no tienes nada, si no tienes esa barandilla, que son los mandamientos que te dicen hasta aquí, pues tú puedes estar con más preocupación. Sin embargo, esa es la libertad de los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué significa yo soy el camino? Pues que lo que tenemos que hacer los cristianos es unirnos a Cristo. Es estar unidos a Él. Si Jesús lo dice 40.000 veces. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hasta ese extremo llega la unión. Esa unión que se produce verdaderamente en la Eucaristía, pero que es una unión de toda la vida. Por el Espíritu Santo, fijaos que a Nicodemo, claro, Nicodemo era un fariseo acostumbrado a cumplir 20.000 normas y va a Jesús porque él cree en Jesús. Y Jesús le dice, tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo, es que tienen que cambiar todo. Nacer de nuevo es unirse a Cristo.
Ahí también está hablando del bautismo. Unirse a Cristo y ser una criatura nueva en Cristo. Y cambiar completamente su mentalidad, que no se trata de cumplir 600 normas, se trata de cumplir unas cuantas, pero luego buscar la voluntad de Dios. Y Jesús se lo dice así: el que es movido por el Espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde viene, a dónde va, pero ahí se mueve. Pues el que es movido por el Espíritu, el que está unido a Cristo y por tanto se deja mover por el Espíritu, va buscando la voluntad de Dios, y Dios le va dando, le va abriendo los ojos a qué puede hacer, en qué puede seguir a Cristo. Fijaos, esto es quizá un poco difícil de comprender, pero lo hicieron los apóstoles de una forma admirable en los primeros tiempos. Cuando, por ejemplo, a Pedro, una noche, pues así medio en sueños, se le da una visión y dice: ve a casa de tal romano y tal, ¿no? Y él va allí y se convierten por su predicación y por su acción. Envía sobre ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va sobre unos gentiles. Él, si fuera por él, nunca habría ido a casa de un romano. Estaba prohibido por las normas. Y además no se le habría ocurrido predicarle el Evangelio a los gentiles, pero fue Dios el que le envió. Es como ese viento, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Y Pedro estaba cumpliendo lo que dijo Jesús: unirse a él y dejarse guiar por Dios. San Pablo, en sueños, aparece un macedonio y le dice: pasa a Macedonia, que te estamos esperando. Y él coge y se va a Grecia, a Macedonia. Y allí hace un montón de predicación, y hay un montón de cristianos que adoran al Señor, que se convierten y que reciben la fe y que forman iglesias allí en Macedonia, ¿no? En Grecia. Y eso pasa muchísimas veces. A Felipe, no el apóstol, sino el diácono, le manda el Espíritu a evangelizar. Primero le manda con un funcionario, un eunuco etíope, que lo evangeliza, lo bautiza, y luego, para llegar a su casa, se va por la costa y se va evangelizando donde le llevó el Espíritu. Y evangeliza un montón de sitios por la costa hasta llegar a su casa. Bueno, esto pasa, ¿no? Y esta es nuestra vida hoy, en el siglo XXI, de cristianos. Buscar cumplir los mandamientos, buscar alejarnos del pecado y buscar la voluntad de Dios, porque Jesús es el camino. Es uniéndonos a Él como realmente podemos ser cristianos. Y entonces ya el cristianismo va mucho más allá de lo que es cumplir unas normas, una moral, etc. Es buscar, unirnos a Cristo y buscar la voluntad de Dios. Que eso es lo que hizo Cristo día y noche. Y eso es lo que nos repite una y otra vez en el Evangelio. En el Evangelio: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando la voluntad de su Padre fue que no le tiraran por un barranco en Nazaret porque todavía tenía que hacer muchas cosas, él se escabulle. Cuando la voluntad de su Padre es que vaya y que deje a los apóstoles ir solos en barco en medio de una tempestad, y él se aparece andando sobre las aguas por la noche, él lo hace. Cuando la voluntad de su Padre es que dé su vida en la cruz, contra toda su voluntad humana, que no quería lógicamente morir, él hace la voluntad de su Padre. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Había algún mandamiento que obligara a Jesús a morir en la cruz? No, lo hace por hacer la voluntad de su Padre. Pues Jesús es el camino. Jesús es el camino. Es escuchar la voz de su Padre por el Espíritu Santo y hacer de eso nuestra vida. Y si hacemos de eso nuestra vida cobra una dimensión tremenda. Dice: soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna, pero que empieza ya aquí, que es esa vida plena que nos da el seguir a Cristo.